cómo el anticristo va a ser el líder de la Unión Europea y que a través de ella va a tener control del mundo o va a dominar el mundo. Y de cómo los diferentes sistemas necesitan estar en función para que pase lo que dice la Biblia acerca del control mundial que tendrá el anticristo. ¿Usted sabe qué es esto que tengo en mi mano? Dice Universal Studios. Traducción, Estudios Universales. Tuve la oportunidad de cumplir un año de casado con mi esposa el lunes y nos fuimos a Estudios Universales. Claro, después de la cena romántica, por supuesto, el día anterior. Pero cuando fuimos a Estudios Universales compramos este pase que sirve para ir varias veces. Ahora lo interesante, y esto ya lo han hecho en el pasado, llevan varios años haciéndolo, que para que yo no le pueda dar este pase a alguien más, tengo que, al entrar a Estudios Universales, presentar la tarjetita esta y tienen una maquinita donde usted pone su dedo índice y le registra la huella digital del dedo. Entonces, ahora ya está registrada para que la próxima vez que yo vaya, yo no le pueda dar esta tarjetita a mi amigo Josué para que entre gratis, porque si no se tiene que llevar mi dedo también. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Estudios Universales tienen ahora? Porque para comprar esto tengo que probar que resido en California, por eso me dan el descuento. Pero ahora Estudios Universales ya tiene mi fecha de nacimiento, mi nombre completo, mi dirección y mi huella digital. O mi huella, ¿sí, se dice huella digital? Mi huella de DAL. Entonces ahora mi pregunta es, ¿dónde está todo eso centro de datos? ¿Y quién tiene toda esa información? Interesante, ¿no es cierto? Ahora, esto hace algunos años lo empezaron a implementar, me recuerdo que había pasado antes, pero también nos íbamos a subir a una de las atracciones y me dijeron, no, pues su mochila, ¿verdad? Porque llevaba casi media casa ahí adentro, ¿ah? Me dijo, no, está muy grandota, la tiene que ir a dejar al locker. Y entonces la fui a dejar, pero también el locker tenía si yo quería una hora gratis, tenía que poner mi huella digital. Y otra vez la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué quieren esa base de datos? Donde ya tienen el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y la huella digital. Tienen que haber diferentes sistemas ya en función para que el anticristo pueda llevar a cabo lo que la Biblia dice que va a ser una comunidad mundial, donde usted ya no va a poder comprar ni vender, sino es con una marca que le van a poner en la mano derecha o en la frente. Eso es lo que vio el apóstol Juan cuando fue transportado hacia el futuro y estaba viendo los últimos días. Una vez más, todas estas cosas no pueden pasar de golpe, sino que tienen que empezar a pasar. Más y más podemos ver que estamos viviendo en una sociedad donde el dinero, cargar dinero en la bolsa ya es inconveniente. La Unión Europea ya ha puesto una sola moneda que se llama el eurodólar. Y más adelante la Biblia nos dice que hasta eso va a ser quitado. El capítulo 11 de Daniel trata al final acerca de cosas del futuro, de los últimos días. Pero la mayoría del capítulo trata con cosas que pasaron en los siguientes años después de que murió Daniel. Los que critican la Biblia dicen que el capítulo 11 se escribió más o menos en el 166 antes de Cristo. Pero
Tenemos una recolección en griego de la Biblia. Las antiguas escrituras se tradujeron al griego, porque cuando los judíos vinieron de su cautiverio, ya no sabían muchos el idioma natal, el hebreo. Hicieron una traducción en griego que se llama la Septuagésima versión, y en ella incluyeron el libro de Daniel. Y esta versión está datada que la hicieron en el 120 antes de Cristo. Entonces quiere decir que de 40 a 60 años antes ya teníamos el libro de Daniel. Eso es para todos ustedes que les interesan esas cosas, ¿verdad? Hay ciertas personas que necesitan oír esto para realmente creer. Porque se encuentran allá en la calle con profesores, ¿verdad? Que les dicen, bueno, esto y lo otro, y tenemos las fechas. Bueno, nosotros también tenemos fechas y también podemos comprobar para cada argumento que ellos nos dan, comprobar que no, que han habido cosas anteriores que comprueban que la Biblia es todo lo que dice decir, que es la palabra de Dios. Pero ¿por qué no miramos Daniel capítulo 11? Daniel capítulo 11. Y yo mismo, le dijo el ángel a Daniel, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Esta es una conversación que empezó desde el capítulo 10. Y ahora yo te mostraré, versículo 2, la verdad. Y he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Esto es Xerxes, que hizo una expedición contra Grecia y los venció, pero no los conquistó. Ya Grecia ahorita se está levantando. Recuérdense, ahorita estamos en el imperio medo-persa. El siguiente imperio que los va a conquistar es el imperio griego. Versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este es Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, que fue el que llevó al imperio griego a dominar al mundo antiguo. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y la historia nos cuenta, Alejandro el Magno, a los 33 años, me parece, 32 años, wow, ya se me olvidó, pero se sentó a llorar porque ya no había nada más que conquistar. Y después, por sus muchas borracheras, le agarró pulmonía y murió sin tener hijos. Y su reino, cuando él estaba muriendo, dice que le preguntaron sus 4 generales que estaban ahí con él, ¿qué vamos a hacer? Y dicen que dijo que sea el más fuerte. Pero ellos, en vez de pelear entre sí, dividieron el reino griego en 4, así como estaba predicho. Recuérdense, donde está prediciendo esto Daniel, es todavía en el imperio medo-persa. Ahorita todavía el imperio medo-persa está activo, está en control. Alejandro el Magno no se sabe ni siquiera quién es en este momento, pero ya está predicho. Versículo 5, y se hará fuerte el rey del sur. Esto es, de los 4 reyes, de los 4 generales. Los 4 generales se dividieron el imperio en 4 y se hicieron ellos reyes. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso su dominio, su dominio será grande. Aquí vamos a entrar en la historia acerca de estos 2 reyes. Recuérdense, eran 4, pero la Biblia solo se interesa por 2 reyes, el general Ptolomeo y el general Seleucio, de donde vienen el imperio sirio y el egipcio. La Biblia solo se enfoca en estos 2 reinos porque en sus guerras tenían que pasar a través de Israel. La Biblia no intenta ser un libro acerca de la historia del mundo, aunque tiene mucha historia. El propósito de la Biblia es la redención del ser humano.
a través de Jesús el Mesías. Es por eso que siempre dice solo lo concerniente a Israel, pues en Israel era donde iba a nacer el Mesías. Entonces, la Biblia siempre está enfocada en lo que es concerniente a Jesús. Por eso es de que en las genealogías de Génesis siempre se enfoca solo en la genealogía que tiene que ver con Jesús. Nos dice un poquito de las otras genealogías, pero después desaparecen. Siempre solo se enfoca en lo que tiene que ver en Jesús y en lo que de la familia donde Jesús tenía que venir. Y tenemos la genealogía de Jesús hasta Adán, a través de su mamá y a través de su papá, o su supuesto papá. Versículo 6. Al cabo de los años harán alianza y la hija del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Y esto fue lo que pasó, acorde con la historia, es de que el rey egipcio dio a su hija Berenice al rey del norte en matrimonio, quien se divorció de su esposa para poder casarse con ella. Pero cuando el rey del sur, el Ptolomeo, murió, él entonces se divorció de Berenice y tomó otra vez a su mujer, la cual lo envenenó. Y mató también a Berenice y al hijo que tuvo con el rey. Y es por eso que aquí dice en la profecía de que ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él. O sea, ni va a permanecer ella, ni va a permanecer él, sino que a los dos se los van a echar. Y así ella aseguraba, o sea, la primera esposa aseguraba que sus hijos iban a retener la realeza. Porque al ella estar divorciada con el rey, sus hijos ya no iban a ser parte de la realeza. Y es por eso que lo envenenó. Versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces, o sea, de Berenice, se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Y lo que pasó fue que este Ptolomeo Ergatis, o sea, el primer general, su nombre era Ptolomeo, y de ahí el nombre se tomó como la posición. Eso se decía mucho antes, de que el nombre él es el Ptolomeo, el hijo era ahora el Ptolomeo. Tomaban como el nombre del padre como segundo nombre o como título. Entonces este es Ptolomeo Ergatis, hermano de Berenice, vino y mató a espada a quien había matado a su hermana. O sea que se vengó. Y eso es lo que nos dice la palabra. Versículo 9. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán, los hijos del rey del norte, y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundarán y pasarán adelante. Luego volverá y llevará a la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrán en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y lo que pasó es de que empezaron a hacer guerra, ¿verdad? Los dos reinos, el rey del norte y el rey del sur. En el versículo 12, el rey del sur, el Ptolomeo, no tomó ventaja de su victoria, sino que regresó a Egipto a vivir su vida de lujos. Por eso dice versículo 12, mas no prevalecerá. Versículo 13, el rey del norte entonces volverá a poner en campaña una gran multitud mayor que la primera. Al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo.
está hablando de judíos, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Y este es Antíoco el Grande o Antíoco Magnus, el que vino contra él. Versículo 15. Vendrán pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fortalezas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿Qué fue lo que pasó? Ergetis, el rey de Egipto en ese tiempo, Ergetis era el rey de Egipto en ese tiempo, y este Antíoco, rey del norte, Antíoco el Grande, hizo un convenio donde su hija Cleopatra se casaría con Ergetis, que era el rey de Egipto. Cuando el convenio fue hecho, los dos eran niños, pero hicieron el convenio para cuando tuvieran la edad adecuada, pensando que ella le ayudaría a tomar control. Pero cuando se casaron, ella se rebeló contra su papá. Y eso es exactamente lo que dice la profecía. Le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Entonces, ¿qué hizo? Volverá después su rostro hacia las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Cuando empezó y dice, después volverá su rostro hacia las costas, obviamente venían barcos, empezó a tomar muchas costas, muchas ciudades, pero lo que pasó fue que empezó a luchar contra Roma en el Mediterráneo, cuando Roma empezaba a ser un poder en el mundo antiguo. Versículo 19, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. ¿Qué fue lo que pasó cuando fue derrotado por los romanos? Ellos le impusieron un tributo anual o una cantidad de dinero anual que él debería de pagar, cobrándole así por todas las batallas que estaba haciendo. Él y sus hombres entraron en un templo para tomar los tesoros y la gente de la ciudad se enojó tanto que los mataron. Y así perdió su lugar en la historia. Por eso dice que tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y lo que pasó fue que su hijo, entonces, para recaudar fondos, para pagar esos tributos de Roma, subió los taxes o los impuestos para pagar la suma de dinero que Roma les había impuesto, pero también a él lo mataron envenenándole. Por eso es de que dice que no iba a ser quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, sino que envenenado. Versículo 21. Y les sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Antíoco Epífanes, que más adelante llega a ser un tipo de anticristo. Escuche cómo era él. Él tomará el reino con halagos y sin aviso. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín y despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición.
Aún los que toman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Versículo 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Qué fue lo que pasó? Vino contra Egipto este Antíoco Epífanes, y el rey de Egipto salió a la batalla, pero fueron parados por el ejército romano. Y empezaron a hacer tratados de paz que ninguno de los dos tenía intención de cumplir. Recuérdese, ya Roma viene siendo una potencia mundial en este tiempo. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quintín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Y qué fue lo que pasó? Una vez más quiso hacer guerra contra Egipto, pero al venir a Alejandría se topó con la flotilla romana. Y el general romano Pompilo vino a él y le dijo: el Senado romano le ordena que se vaya a su tierra con todo y sus tropas. Y el rey le dijo: consultaré con mis hombres y le enviaremos una respuesta a Roma. Y entonces vino Pompilio con su bastón y le marcó un círculo alrededor de él. Y le dijo: haga su decisión antes de salir del círculo. Y entonces fue intimidado por el general romano y le dijo: he decidido irme a mi casa, dígale al Senado romano. Y así se regresó, pero al regresar pasó por Jerusalén. Y esto fue lo que hizo, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Muy importante. Aquí es donde vemos la abominación desoladora. Jesús dijo: cuando ustedes vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, dice: los que estén en la azotea, pélense, todos, ¿verdad? Huyan al desierto. ¿Y qué fue lo que hizo este Antíoco Epífanes? Él fue a Jerusalén e hizo un altar encima del altar de Dios y sacrificó a un cerdo, ¿verdad? Uno de los animales que a ellos les era prohibido ni siquiera tener. Y puso una imagen en el lugar santísimo, así profanando el santuario. Versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aquí es donde vemos en la historia a Judas Macabeo. Al hacer esto, enojó tanto a los judíos que Judas Macabeo se rebeló contra los sirios y los venció. Y aquí fue donde empezó la celebración de Hanukkah. No sé si ustedes han escuchado alguna vez eso. Es lo que los judíos celebran en diciembre, con las lucecitas. Aquí es donde principió esa celebración que los judíos celebran hasta hoy. Versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, cautividad, en despojo. Y eso fue lo que pasó. Judas Macabeo y sus hermanos fueron asesinados. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y aquí en adelante, en el versículo 36, es donde Daniel ve o se le hace saber los últimos días. Y el rey hará su voluntad. Ahora, nótese en el versículo 35 que dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Se está hablando de un tiempo determinado. Y aquí es donde él se mete hacia el futuro. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Aquí es donde Antíoco Epífanes es ahora un tipo de anticristo.
y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces aquí vemos que el anticristo obviamente va a ser un judío. ¿Por qué? Porque dice, del Dios de sus padres no hará caso. Entonces sabemos que el anticristo va a ser judío. También dice, ni del amor de mujeres. Y muchos han pensado de que va a ser homosexual. Pero, de acuerdo al contexto, estamos hablando, de acuerdo al contexto, no parece ser así. Era el deseo de toda mujer, y en otra traducción no dice del amor de mujeres, sino que del deseo de las mujeres. No hará caso. Y era el deseo de toda mujer judía en aquel tiempo, hasta el tiempo de Jesús, de ser la madre del Mesías. Por eso muchas mujeres judías llamaban a sus hijos Josué, que quiere decir Jehová es salvación. Y ese era el nombre de Jesús. Es Josué en hebreo, Jesús en griego. Pero el nombre de Jesús es Josué. Algunos creen que la interpretación de este pasaje es de que va a ser homosexual, pero al ver el contexto tiene más sentido que blasfema a Jehová y a Jesús. Leámoslo una vez más, versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del deseo o del amor, como está aquí escrito, de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y últimamente lo vemos en el libro de Apocalipsis, que se mete al lugar santísimo y dice, yo soy Dios, adórenme a mí. Y ahí es donde, esa es la abominación desoladora, ese acto. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Una vez más, versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Su Dios es el Dios de las fortalezas. Usted sabe que es estimado que el gasto militar global en el 2009 alcanzó más de 1.5 trillones de dólares. Esto es de acuerdo con el sitio de internet globalissues.org, que quiere decir problemas globales. Qué trágico uso de nuestro potencial como mundo. Cuando niños mueren anualmente por causas relacionadas con la malnutrición. Esto es, un niño cada 5 segundos está muriendo por malnutrición. O un ser humano muere cada 3.6 segundos, este es niño y adulto, relacionado con la malnutrición. Mas estamos gastando 1.5 trillones de dólares anuales como mundo en armamento. Increíble, ¿no? Pero dice el versículo 38, honrará este anticristo, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. El Dios de las fortalezas, el Dios de la fuerza. Versículo 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le conozcan. Y por precio repartirá la tierra. Dividirá la tierra por precio, probablemente cobrándoles una alta suma a los judíos para poder reconstruir el templo. Porque ahí se va a dividir. Repartirá la tierra, cobrándoles y sobornando tal vez a los musulmanes que viven a Jerusalén para que lo dejen construir. Pero al cabo del tiempo, versículo 40, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras e inundarán, y pasará.
Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y en el libro de Apocalipsis vemos cómo va a ser este tiempo. Lo que va a pasar es de que por 3 años y medio, vimos, ¿se recuerdan de la profecía de las semanas? Que todavía falta una semana o un periodo de 7 años. Eso fue lo que vimos. Y la palabra nos dice en el libro de Apocalipsis que por 3 años y medio va a haber paz. Pero a los 3 años y medio Él se mete al templo y dice yo soy Dios y se desata una realmente carnicería humana, donde Él está atacando primero a los judíos, ellos se van a la ciudad de Petra, Él no los puede alcanzar ahí, entonces se vuelve contra el remanente de los judíos que quedaron y contra todo el que invoca el nombre de Jesús, porque va a haber gente que se va a salvar en la tribulación. Y aquí nos está diciendo que al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Sabemos que China y Rusia van a aliarse y van a luchar contra él. Esta unión mundial se va a acabar. Y ellos van a venir contra él. Dice que en el versículo 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quién creen ustedes que es Edom y Moab? Edom y Moab, que van a escapar de su mano, es la nación de Jordán ahorita. Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque ahí es donde ellos van a huir, a la ciudad de Petra. ¿Se recuerdan de las imágenes que vimos la semana pasada? Ellos van a huir a la ciudad de Petra. Entonces aquí Dios nos está diciendo, o sea, les está abriendo camino a los judíos ahí. Dice que el Jordán no va a ser tomado por él y la mayoría de los hijos de Amón. Versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. El país de Egipto va a caer y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Aquí es donde vienen los ejércitos de China y de Rusia. Para este tiempo seguramente los Estados Unidos va a estar con él. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y aquí es donde planta sus tiendas, dice, en el valle de Armagedón. Este es el famoso valle de Armagedón donde se libra la última batalla. La última batalla de los seres humanos se libra acá. Aquí en este valle es donde la Biblia dice que la sangre llega hasta el freno de los caballos. Y a esto se refería Jesús cuando dice, si yo no acorto esos días, no va a quedar carne viva. O sea, con todas las bombas nucleares y todo, Jesús tiene que intervenir o no quedaría un ser humano en la tierra. Y sabemos eso, nos lo dicen los científicos, que tenemos tanto poder nuclear como para volar toda la tierra como 7 veces. Versículo 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y aquí está hablando acerca de un librito que Dios tiene, de todas las personas que Él quiere salvar. Amén. Y me preguntaba, tanta historia. Se me vienen a la mente las palabras de una persona que me dijo, ay, pero es que yo no me gusta ir a su iglesia porque ahorita están hablando de cosas de hace tantos años que no tienen nada que ver conmigo, ni con lo que me pasa hoy. Pero, y me hacía yo esta pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito de estudiar estos pasajes si se tratan acerca de un chorronal de años atrás? Bueno, el propósito es de ver que Dios ha predicho el futuro antes.
Y este capítulo 11 de Daniel, tan preciso que fue Dios diciéndole, hey, le va a dar su hija, ¿verdad? Esta Berenice, le va a dar su hija al rey del norte, pero allá la van a matar. Y van a matar al hijo también. Y después de este otro rey que iba a dar a su hija Cleopatra, y Cleopatra se fue al rey del sur, a Egipto. Pero cuando se casó, se desligó de su papá. Y todo esto ya estaba predicho. Yo pienso que fue escrito primero porque ha de haber habido algún judío o alguna persona leyendo estas escrituras diciendo, wow, Dios existe. Y para nosotros nos lo deja el Señor ver porque hay cosas que hay profecías que ya se cumplieron en la Biblia y hay profecías que se van a cumplir en la Biblia. Y si las profecías que ya se cumplieron 100%, no tenemos que tener ninguna duda que las profecías que no se han cumplido se van a cumplir al 100%. Yo pienso que esta es una de las razones por las cuales nosotros debemos estudiar toda la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ver cómo Dios tenía su relación con los humanos de antes, con los profetas, cómo le hablaba, porque de esa manera te va a hablar a ti. Yo conozco personas que han tenido sueños, que han tenido visiones, amigos personales. Dios habla a través de estas cosas y es bueno tomarse el tiempo. Yo sé y les doy gracias por no dormirse mucho, pero es muy importante ir a través de las escrituras. ¿Por qué? Porque usted ve cómo Dios trató con la gente de antes. La gente de antes era como usted y yo. El libro Santiago lo dice, que dice el profeta estaba sometido a las mismas tentaciones que usted y yo. Elías, ¿verdad? Eliseo, todos ellos eran como usted y yo. Únicamente seres humanos, pero llegaron a hacer cosas grandes porque creyeron en Dios, porque se sometieron a Dios, con sus errores y con sus virtudes, como todo ser humano. Y Daniel habla aquí, en el capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Va a ser un tiempo de angustia, ese tiempo de la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Va a ser aún peor para ellos que como lo fue con Hitler. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Van a ser liberados los judíos. ¿Cómo los librará? Vamos a hablar de esto en el siguiente miércoles. Amén. Pero vayan conmigo, por favor, a la primera de Corintios. A la primera de Corintios. Capítulo 11. Jesús dijo, cuando todas estas cosas empiecen a pasar, que levantemos nuestros ojos porque nuestra redención está cerca. Y todas estas cosas están empezando a pasar. También dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, a Israel, cuando vean a Israel rodeado por ejércitos, es el momento del fin. Y vemos que estas cosas están empezando a pasar. Empezando a pasar. No una parte de las profecías de los últimos tiempos, sino que todas. Un gobierno global. No va a haber dinero. Habla acerca de terremotos en varios lugares. Habla acerca de guerras en varios lugares. Nación se va a levantar contra nación. Reino contra reino. Van a haber pestes. Va a haber hambre. Eso es algo muy interesante, hermano. Especialmente con los avances tecnológicos que tenemos hoy. Que haya hambre en el mundo. ¿Really?
Puede haber hambre. Los judíos ahora pueden regar con agua del mar, con sal. Podemos hacer melones sin semillas y sandías. Pero escogemos usar 1.5 trillones de dólares en guerra, en armamento de guerra, en vez de usarlo para acabar con el hambre del mundo. Entonces es bien interesante que en los últimos días la Biblia hable acerca de hambres. Van a haber hambres, van a haber pestes. Con toda nuestra inteligencia y todo lo que los científicos han logrado hacer, todavía van a haber pestes. Todavía van a haber enfermedades incurables. Muy interesante, hermanos, muy interesante. Primera de Corintios 11. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase enfrente. Y vamos a tener comunión el día de hoy. ¿Qué capítulo más excelente como para tener comunión? Recordarnos de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La lucha.